Señor, te pedimos que tú vengas a nosotros en esta mañana, tú nos visites, nos des entendimiento y claridad en lo que hemos de considerar y que podamos glorificarte también en esta área de las ofrendas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis amados hermanos, no existe un área en la vida espiritual del creyente o del ministerio de la iglesia concerniente a su adoración y su buen funcionamiento que no haya sido regulado por la Escritura. Y no podemos abordar este asunto de las ofrendas y la recaudación de dinero siguiendo los patrones como lo hace el mundo, como lo hacen las iglesias de la teología de la prosperidad. El mundo estudia cuáles son los mecanismos más efectivos para la obtención de fondos y son esos mecanismos los que emplean para llegar a la meta que ellos se han propuesto. Pero nosotros no podemos hacer eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza. Él es el que tiene la autoridad plena y absoluta en el contexto de la iglesia. Y solo Él puede establecer cuáles son los mecanismos que se han de implementar para la obtención de esos fondos. Así que estos estudios que hemos estado considerando acerca de cuáles son los canales y cuál debe ser el espíritu y la conducta que debemos tener a la hora de ofrendar, no hemos querido usar ninguno de los medios carnales que el mundo usa. No hemos querido coaccionar, manipular o presionar a la gente para que den dinero. No ese es el propósito de nuestra serie. No hemos venido a presionar o a manipular. Hemos venido a instruir, a traer delante de nosotros como iglesia cuáles son los principios que deben gobernarnos a la hora de involucrarnos financieramente en todo aquello que tiene que ver con la expansión del reino. Y una semana atrás consideramos el Dios a quien nosotros ofrendamos. Es por ahí por donde debe empezar toda iglesia. Mi hermano amado, cuando tú ofrendas, tú lo estás haciendo para Dios. Tú no estás haciéndolo para la iglesia, no lo estás haciendo para los hermanos, para sostener a ningún pastor. Y la primera pregunta que debemos hacernos a la hora de abordar este tema y que enseñamos unas semanas atrás es: ¿quién es Dios para nosotros? Si no tenemos una perspectiva clara de quién es Dios para nosotros, al cual ofrendaremos, nosotros no tendremos un espíritu correcto al ofrendar. No es lo mismo, yo espero que no sea lo mismo, la disposición o el interés que usted tiene a la hora de regalarle algo a un amigo, a cuando usted va a regalarle algo a su esposa porque es el aniversario de bodas. Yo espero que para usted no sea igual. El regalo, la intención, el gozo. Pues lo mismo ocurre con nuestras ofrendas. Cuando apartamos esa porción que traeremos delante de Dios como parte de nuestra adoración, como veíamos el domingo pasado, y consideramos que ese Dios al que adoramos es nuestro Creador, nuestro Redentor y el Señor soberano de la providencia, entonces eso va a afectar profundamente nuestra visión. Y vamos a tener una perspectiva correcta a la hora de ofrendar. Mis amados hermanos, este asunto es de suma importancia. No basta con que ofrecemos regularmente algo. La conducta que hay en el corazón es lo más importante en todo esto. Así que en la mañana de hoy, nosotros queremos considerar cuál es la disposición correcta que debemos tener. Yo espero que usted haya notado algo importante en mi serie. Esta va a ser mi tercera clase. Y yo no he hablado todavía de qué. ¿De qué yo no he hablado? ¿De cuánto? Es por ahí por donde empiezan a muchos. Yo no he hablado de eso. Yo he hablado del Dios a quien adoramos. Yo he hablado de otras circunstancias. Pero yo no he hablado todavía de cuánto.
Mi amado hermano, ¿cuál debe ser la disposición que debe haber en tu corazón a la hora de ofrendar lo que tú das? En primer lugar, debemos tener la disposición de ofrendar alegremente y sin contrañimiento. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Y alguien me va a ayudar leyendo el versículo. 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como produzca en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo sé, mis amados hermanos, que muchas veces cuando se aborda este tema, sobre todo si se quiere reaccionar a la teología de la prosperidad, el énfasis de este versículo está: cada uno dé como propuso en su corazón. Y ciertamente, mis hermanos, noten que todo empieza en el corazón. La ofrenda que damos es un asunto del corazón, no tiene que ver con el bolsillo. Todo lo que el bolsillo expresa es nuestro corazón. El ofrendante se ha propuesto dar cierta cantidad específica y se lo propone primero en su corazón. Él ha calculado deliberadamente lo que va a dar y el consentimiento viene del corazón. Mis amados hermanos, dice que el Señor Jesús, que donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y como ha dicho alguien, debemos dar con un corazón que ha escogido dar. ¿Y cómo se manifiesta eso en la práctica? Se manifiesta en dos ideas importantes que aparecen en el texto. Primero, no debemos dar con tristeza ni por necesidad. La primera palabra que aparece aquí, tristeza, es la que usualmente en griego usualmente se utiliza en el Nuevo Testamento para expresar tristeza. Mis amados hermanos, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado también, que uno ve los biles y uno tiene que levantarse para ir a la iglesia. O si usted es como nosotros en casa, que lo piensa antes, no vamos al domingo sin ya haber pensado lo que vamos a dar. Y uno ve los biles y uno ve la ofrenda que uno va a dar. Y uno dice, wow, ¿tú sabes cuántos biles yo pago con esta ofrenda? Y lo que Pablo está diciendo es que no debemos dar con tristeza. Hay gente que se amargan y se entristecen porque tienen que hacer eso, o porque deben hacer eso. Esa palabra necesidad significa literalmente contrañir o forzar. En 1 de Pedro 5:2, el apóstol Pedro la utiliza para hablar de la actitud que debe tener el pastor a la hora de pastorear una iglesia. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es la misma palabra que Pablo usa en Hechos 26:11 para relatar que cuando él era un fariseo y perseguía a la iglesia, él obligó a muchos a blasfemar. Mis amados hermanos, al traer nuestras ofrendas delante de Dios, no debemos hacerlo forzadamente. Pablo dice en 2 Corintios 9:7 que debemos dar con gozo, lo que veremos en un momento, con alegría, no con un corazón triste, como alguien que está obligado a hacer lo que no desea hacer. Mis amados hermanos, Dios no acepta nuestras ofrendas cuando son traídas con una disposición mezquina. Él ama, dice el texto, al dador alegre. Es como si Pablo estuviera diciendo, queridos hermanos de Corinto, Dios está atento a nosotros en todo momento. Él conoce las inclinaciones y las intenciones del corazón. La importancia tiene que ver con lo que hay en el corazón y con la disposición con la que traemos la ofrenda. Miren lo que dice MacArthur acerca de este texto. Bájalo, ¿dónde está el jefe?
Imagínate. Para bajar un poco un chin el audio. Miren lo que dice MacArthur en su comentario. Es difícil imaginar una promesa más preciosa cuando el texto dice que Dios ama al dador alegre. Es difícil imaginar una promesa más preciosa que el ser objeto personal del amor de Dios. Todos los reconocimientos, honores y recompensas del mundo dados a todos los filántropos no se acercan con el privilegio de ser amado por Dios. ¿No es verdad? Usted pone el ser amado por Dios y todo lo que los hombres te puedan dar. Mi hermano, ¿qué tú preferirías? Yo preferiría, y obviamente Pablo también, ser amado por Dios. Continúa diciendo MacArthur. Y aún así, es eso lo que promete al dador alegre. Dios ama al mundo en un sentido general, pero tiene un amor más maravilloso y profundo para los suyos. Juan 13:1 y primera de Juan 4:16. Y tiene un amor especial por cada uno que da con alegría. Miren el versículo una vez más, mis hermanos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es verdad que el contexto, y ya lo expliqué la semana pasada, tenía que ver con las ofrendas. Pero también es verdad que estos textos son los principios que debemos seguir a la hora de ofrendar. Dios ama a todos aquellos que dan, dice el pasaje, con liberalidad y con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Es aquel que lo da con deleite. Miren un ejemplo. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 35, versículos 21 al 22. Alguien que lo lea por mí. Éxodo 35, 21 y 22. Y alguien que ya tenga preparado Éxodo 36, 6 y 7. El contexto, se iba a preparar el tabernáculo y se hace un llamado a los de la congregación, al pueblo de Israel. Estoy usando una palabra apropiada. Israel se medía entre Edá y Cajal. Y estoy hablando de la congregación, no simplemente de la nación. Para que trajeran ofrendas para construir el tabernáculo. Miren la disposición. Alguien que lo lea. Éxodo 35, 21 y 22. ¿Qué versión es esa? Las Américas. Muy interesante la traducción. Pero miren, ¿dónde empezó todo, mis amados hermanos? Si leyeron el pasaje. En el corazón. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y luego dice, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad para ofrender a Jehová para la obra del tabernáculo. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Y ahí se ve no solo la voluntariedad, sino que esa ofrenda que estaban dando mostraba lo que había en el corazón. Ellos tenían interés en que Dios fuera adorado en el lugar que Él había escogido. No estamos diciendo que este ni ningún otro lugar ha sido escogido para adorar a Dios. Dice Jesús que ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y no tenía que ver con un lugar en específico. Solo estoy sacando los principios, no de manera absoluta todo lo que dice el pasaje. ¿Qué dice Éxodo 36, 6 y 7?
Miren eso. Ya termino. Miren, fue tal la disposición del pueblo que tuvo que decirse, ya no de más. Ya todo lo que necesitamos para la construcción del tabernáculo está. No hubo necesidad de presión, ni de manipulación, ni de ninguna de esas mecanismos que se usan en muchos lugares. Estas mujeres no dieron sus prendas con dolor en el corazón. Las mujeres aprecian las joyas. Sin embargo, estas mujeres se desprendieron de eso y lo hicieron con gozo y alegría y lo vieron como un privilegio que Dios les había dado para que Él fuera adorado. Mis amados hermanos, la manera en que damos es importante. Dios la ve. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el espíritu. Él ama al dador alegre. Y eso lo dice por un asunto. Dios está mirando lo que hay en el corazón. La palabra alegre, que aparece en 2 Corintios 9:7, es la palabra hilaros en griego. De ahí viene nuestra palabra castiza hilarante. Los dadores felices y alegres que ven como un privilegio de adorar a Dios son objetos del amor especial de Dios. Así que en primer lugar, nuestra conducta debe caracterizarse por ser alegre y sin contrañimiento. En segundo lugar, debemos dar con una disposición de liberalidad. Vayan conmigo a 2 Corintios 8, 1 al 3. 2 Corintios, capítulo 8. Y alguien que lo lea. Pablo está utilizando en estos versículos un lenguaje sumamente fuerte. La meta era describir vívidamente la situación desesperada en la que estaban los macedonios. Ellos estaban en gran tribulación, en mucha pobreza. Palabras fuertes. Palabras que no nos describe a ninguno de nosotros. Gracias a Dios. La palabra polus, que se traduce en nuestra versión grande, significa literalmente muchos, para describir la naturaleza de la tribulación que estaban padeciendo esos macedonios. No solo eran unas tribulaciones, eran muchas y variadas. Por otro lado, la palabra prueba, del griego dokimo, de ahí viene dokimazo, se utiliza en 1 Corintios 3:13 y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7 para referirse a cuando se prueba algo para ver la genuinidad de eso. En este sentido, la fe. Ellos estaban siendo probados. Esas aflicciones estaban mostrando cuán genuina era la fe de estos hombres. Ellos estaban sufriendo por su fe y por creer en Cristo. Y ellos estaban siendo firmes en su fe. Por otro lado, la palabra tribulación que usa el apóstol Pablo ahí se refiere a presionar algo. Era la palabra que se usaba cuando se apisonaba el vino. Yo no sé cuántos saben cuál era el proceso que se utilizaba. No sé si se ha cambiado, no sé mucho de vino. Cuando se usaba, que se usaba para hacer vino. Se ponía en un cajón, como en una piscina, las uvas y venían las personas que trabajaban en eso y las aprisionaban, las pisaban y salía el jugo. Bueno, esa es la palabra que se utiliza aquí, para presionar. Esa era la intensidad de la aflicción de esos colosenses. No he oído la expresión, me están haciendo como humo de limón. Me están
apretando. Esa es la idea. Eso era lo que estaba pasando esta iglesia. Las aflicciones que estaban sufriendo. Sin embargo, eso no impidió que ellos quisieran participar en la obra de ayudar a sus hermanos de Jerusalén. Ellos no se veían como los más miserables del universo. Nuestra generación, mis hermanos amados, se caracteriza por ser, que se ve siempre como una víctima. Nos vemos como los más miserables del universo. Ellos no se victimizaron a sí mismos. Ellos no se tuvieron lástima a sí mismos. Ellos estaban viendo por alguien de afuera, Pablo. Ellos estaban sufriendo muchas aflicciones y tribulaciones. Y dijeron, ¿en qué podemos ayudar a la iglesia de Jerusalén? Cito una vez más a MacArthur. Los macedonios, oigan esto, se sobrepusieron a las difíciles circunstancias en las que estaban. No permitieron que su situación tuviera un efecto negativo a la hora de dar. En medio de sus tribulaciones, pusieron la necesidad de otros, unos que ni conocían, por delante de las suyas propias. Aunque la pobreza podía limitar la cantidad de su donación, eso no disminuía su amor. Los cristianos devotos, dice MacArthur, dan sin importar la situación, porque las peores circunstancias no pueden menguar su devoción por Jesucristo. Yo digo amén a eso. Ellos tenían situaciones que no podemos siquiera imaginar, pero había un asunto. Ellos amaban a Dios y ellos amaban lo que Dios amaba. Ellos tenían interés por el reino. Ahora noten algo más en el texto de 2 Corintios 8, 1 al 3. No dice el texto que los macedonios no dice el texto que los macedonios dieron con gozo. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Dígame usted. Sí, esa es la circunstancia en la que ellos estaban. Pero dice que dieron con abundancia de gozo. Esa palabra abundancia en griego periseia significa superávit, exceso. Ellos no solo estaban contentos con ayudar al progreso del evangelio y el avance del reino, ayudando a sus hermanos en Jerusalén que estaban pasando una hambruna. Ellos tenían un superávit, exceso de gozo al hacer eso. Los macedonios no dieron regañadientes con renuencia, por obligación o bajo coacción. Tampoco los motivaba, oye esto, el miedo al castigo divino. O lo dieron simplemente para contentar al apóstol Pablo. Ellos dieron alegremente, con libertad, con gozo, sabiendo que Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 10 al 13. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y él que da semilla que siembra y pan al pobre, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia de Dios. Hasta el 13. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis en el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pablo está poniendo el ejemplo de los macedonios delante de los de Corinto. Y la presión, perdón, hoy vengo con migraña, así que perdónenme hoy. Y la intención no era presionar indebidamente la conciencia de esos hombres al poner ese ejemplo de la iglesia en Macedonia. Es que era un asunto de fe. El que da semilla al que siembra. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dios. Él proveerá para vosotros.
Y mis hermanos, este no es un hombre diciéndole, quítate y Dios ya verá cómo resuelve. No, es una promesa real en las Escrituras, consistente con la verdad revelada y el Evangelio. El Dios que gobierna todas las cosas, el Dios que crea todas las cosas, el que nos dio a su propio Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8. Él está diciendo, ustedes se van a quitar de lo suyo, ustedes van a darle a los de Jerusalén, ustedes van a dar para la extensión del reino, ustedes van a darle para que esa iglesia en Jerusalén pueda continuar funcionando. Bien, entonces Dios no olvidará tal cosa. Y no es una presión de Dios. Es que Dios, mis amados hermanos, como dice Hebreos, Él no olvida las buenas obras. Y no estamos diciendo así como dicen los de la teología de la prosperidad, da y Dios te da 100. Da 10 y Dios te da 100. A lo mejor tú das 10 y Dios, para hacer bien a tu alma, te da 5. Porque no te conviene tener más que eso. Pero Dios no nos va a dejar desamparados, si eso es un asunto de fe. La liberalidad de los macedonios no fue producida por ninguna acción humana. El apóstol Pablo no envió una carta triste a los hermanos de Macedonia y de Corinto, presentando los sufrimientos de la iglesia en Jerusalén. Era algo que ellos sabían, que ellos conocían y dieron con liberalidad, porque la gracia de Dios había actuado en sus corazones. Mis amados hermanos, estudiando este tema, Dios ha quebrantado mucho mi corazón. ¿Dónde está el corazón de Joel Puentes? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? Porque, ¿saben una cosa? Jesús, la segunda persona de la Trinidad, nos enseña que donde está mi tesoro, allí está mi corazón. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Yo quiero tener una casa grande, con un carro grande, con ser millonario. Yo quiero ver el reino de Dios avanzando. ¿Para qué lucho? ¿Para qué vivo? ¿Y para qué doy? Y cuando veo el ejemplo de los macedonios y veo que a veces tengo que luchar para sacar la miseria que doy, entonces yo me pregunto, ¿y dónde está mi corazón? ¿Y dónde está mi corazón? Debemos dar con alegría, debemos dar con liberalidad. En tercer lugar, debemos dar con una disposición modesta y sin pretensiones. ¿A qué me refiero yo? Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Y yo sé, mis amados hermanos, que exegéticamente lo que está hablando el Señor Jesús es de cuando vamos en la calle y hay una persona necesitada o tenemos un amigo que está necesitado, o aún el caso de los macedonios que habían hermanos necesitados, y se da dinero a esa persona que se ayuda. No se está hablando de la ofrenda, pero yo creo, mis amados hermanos, que este texto puede ser utilizado para nuestro contexto. La disposición con la que debemos dar debe ser una disposición de modestia y sin pretensiones. ¿De qué estoy hablando? Que cuando tú echas tus ofrendas, tú debes hacer caso de lo que enseña Jesús aquí. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Yo he estado en iglesias donde tristemente yo he visto eso. Y no es simplemente que el método de dar sea incorrecto. Una iglesia puede recoger las ofrendas
y no está pecando. Pero yo creo que al hacer eso debería hacerlo de tal modo que no tiente a los miembros de la iglesia ni a ningún visitante a hacer una exhibición de lo que está dando. ¿Recuerdan ustedes en la clase pasada el ejemplo de Lucas, de cuando el Señor está en el templo y que dice que habían personas que daban de lo que les sobraba y una mujer dio 2 blancas? Y uno va a contextos, a iglesias, donde ahí tuve personas echando y de hecho, conocí el caso de un diácono que tomaba del dinero no solo de la ofrenda, de él, dinero de él, y lo echaba en el plato. Y luego, cuando terminaba de recogerlo, lo volvía, era dinero de él, no era dinero que tenía dispuesto para dar, y lo ponía en su bolsillo, era de él. Y una vez lo atraparon en eso. Y obviamente lo que le pasó por la cabeza a los que le vieron haciendo eso, ¿qué les pasó por la mente? Que estaba robándose el dinero de la ofrenda. Cuando este hombre habló, dijo, no, es que yo estaba poniendo ese dinero para que hubiera mucho en el plato y motivar a los hermanos a que dieran más. Eso es un problema serio. Eso habla de manipulación, tan malo como si se hubiera robado el dinero de la ofrenda. Se ve el plato lleno de dinero. Y todo el mundo, ¡ah, qué felicidad! El Señor Jesús dice, guárdate de no hacer tu justicia, las cosas buenas delante de los hombres para ser vistos por ellos. Por eso, mi amado hermano, ha sido la práctica de esta iglesia desde que iniciamos. Tomamos la determinación por el contexto evangélico en el que vivimos aquí en Miami de no recoger ofrendas. Hay una caja en cierto lugar, no sé ni dónde está. Está para acá, bien. Hay una caja, el que quiere echar, bien. Dios le está viendo, yo no le estoy viendo. Y nadie tiene que verlo. Es un asunto que hay en el corazón, delante de Dios y solo delante de Dios. No es para que los demás me vean, no es para que los demás vean lo bueno que soy, ni cuánto he ganado, ni que voy en camino a ser millonario. No, es un asunto, una transacción, para usar ese término, entre Dios y esa persona. De ahí que el Señor Jesús advierta, cuando vayas a dar limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y está usándolo en modo metafórico. Esas personas que buscan la alabanza ajena, diciendo a los demás las buenas cosas que hacen. Dice que esa conducta es característica de un tipo de persona. ¿De quién? Miren a ver si lo encuentran. Deseo del aplauso de las personas y de hacer para que las personas le vean. Es característica de un tipo de persona. ¿De quién, Douglas? De los hipócritas. Y fue una palabra que el Señor Jesús usó. Él no es. ¿Por qué hipócritas? ¿Por qué creen que es un hipócrita el que hace eso? Porque la apariencia que da esa persona es la de alguien piadoso que hace las cosas para adorar a Dios. Cuando en verdad, ¿de quién quiere la adoración y la alabanza? De Él mismo. Quiere que a Él se le alabe y se le adore. Y ahí que el Señor Jesús dice, mas tú cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso significa a lo en privado, lo más discreto que puedas. Nadie tiene que enterarse. ¿Qué es lo que tú procuras? La alabanza y la adoración a Dios. Bueno, hazlo. Y hay una expresión interesante al final. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Trae tus ofrendas, mi amado hermano, con el propósito de que sean vistas por Dios.
Ese precisamente fue el problema de Ananías y Zafira. Vamos a Hechos, capítulo 4. Ups. Vamos a leer del 32 hasta el 5:11. Alguien que lo lea fuerte, que todo el mundo entienda el texto. Miren el pasaje, mis amados hermanos. Este es el primer juicio temporal que Dios ejerce sobre su iglesia. Y tiene que ver con el asunto del dinero que damos a la iglesia. Alguien que lo lea, por favor. Y la multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No te estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste la heredad en tanto? Y ella le dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué no vinisteis a intentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron. El contexto, tenían todas las cosas en común la iglesia. Y a alguien se le ocurrió vender su propiedad y todo cuanto tenían y que se repartieran entre todos. Y empezaron a hacer eso otros. Y lo hizo Bernabé también. Y aquí viene Ananías y Zafira. Y venden su propiedad. Y toman parte de lo que habían vendido. Y dan la ofrenda. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? ¿Cuál fue el pecado? Ellos mintieron, primero, y ellos fueron hipócritas. Ellos querían dar la apariencia de que estaban haciendo como Bernabé y los demás, y de que estaban dando su dinero. Hay un asunto, el problema no estaba en sustraerlo. Él hubiera vendido todo lo que tenía. Ellos no tenían que hacer eso. Ellos no tenían que hacerlo. No se demanda eso en la Escritura. No tenían que hacerlo. El problema estaba en la mentira. Por cierto, mis amados hermanos, una iglesia debe disciplinar a sus miembros si han mentido. O sea, aquí nosotros tenemos en nuestros días que para excomulgar a alguien tiene que ser por qué pecados. ¿Por cuáles? Adulterio, fornicación, asesinato. O sea, bueno, mira, a Dios odia la mentira. 2 personas perdieron la vida por mentirosos.
Y hay un montón de pasajes que dice que Dios aborrece la mentira. Y él se hubiera podido quedar con su heredad, como probablemente algunos en la iglesia en Jerusalén hicieron. Y nadie les iba a decir nada. La Biblia enseña la propiedad privada. La Biblia enseña la santidad de la propiedad privada. Por eso hay un mandamiento en el decálogo que dice, no robarás. Si hubiera podido quedar Ananías y Zafira con todo su dinero, y estaría muy bien. No habrían pecado. Pero ellos estaban mintiendo. Porque ellos no solo querían mentir a los hombres. Ellos querían mentirle al Espíritu Santo. Ellos pensaban que el Espíritu Santo, que Dios era algo que podemos manipular. Y Dios disciplinó a estos hombres, a este hombre y a esta mujer, por mentir a Dios, por querer mentirle a Dios y por ser unos hipócritas. Mis amados hermanos, en el momento en el que nosotros demos de nuestras ofrendas, cuidemos lo que hay en tu corazón. No sé si notaron cómo Pedro le pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Nuevamente el asunto es del corazón. Mis amados hermanos, aquí no buscamos simplemente que en la caja haya más dinero. Aquí buscamos vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? Es lo que nos importa aquí. Mis amados hermanos, la disposición de dar alegremente sin contrañimiento, la disposición de dar lo nuestro con liberalidad para ver el avance del reino y la de hacerlo con modestia, sin ostentación, es la actitud y la conducta que debe regir, que debe estar en nuestro corazón a la hora de dar lo que damos en la ofrenda, la cantidad que sea. No es nuestro dinero lo que Dios quiere. Es nuestro corazón, es toda nuestra vida. Como dice un himno que cantamos habitualmente, el mundo entero no será dádiva digna que ofrecer amor tan grande y sin igual. En cambio exige todo el ser. Mi amado, ¿qué tú puedes darle de regreso a Dios por la salvación que te ha dado? No hay nada con que pueda pagarse eso. No se puede pagar con oro y plata. Si no estamos dispuestos a dar todo nuestro ser a Dios, no importa que traigamos el mundo entero en una ofrenda, esa dádiva no será digna delante de Dios. Dios no necesita de nuestro dinero, como vimos en la primera clase. ¿Qué cosa podría deslumbrar al Señor que sea dinero? ¿Qué cantidad? ¿Que ustedes creen que pudiéramos darle que Dios diga, wow, bien? Cuando Él es dueño de todo el universo. Si no estamos dispuestos a dar todo nuestro ser, no importa lo que vamos a traer en la ofrenda. Pero a pesar de su grandeza y de nuestra pequeñez, Dios ha concedido en su bondad tener comunión con nosotros. ¿Y qué pide Él? Nuestro corazón. Mis amados hermanos, esto es un asunto del corazón. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Mi meta el domingo que viene es hablar de la cantidad. Y vamos a hacer lo más exegéticamente correcto posible. Ese es siempre mi deseo. Y el siguiente domingo, si Dios lo permite, vamos a hacer una crítica a la teología de la prosperidad. Una crítica bíblica a la teología de la prosperidad. Lo que vamos a hacer es, yo hubiera querido traer la historia y todo eso, pero no va a ser posible. Pero al menos voy a traer las principales enseñanzas de la teología de la prosperidad con respecto a las ofrendas. Y vamos a ver los textos pocos y pobres exegéticamente que utilizan
y los vamos a responder de acuerdo a la luz de toda la Escritura. Eso es lo que tenemos pensado hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ajá. Ese es un hermoso pasaje. Lo que vemos ahí en Miqueas es un juicio. Dios trayendo a su pueblo a juicio. Y el pueblo está defendiéndose y dice, ¿cómo voy a salir de ti? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Millares de carneros? ¿Que sacrifique a mi hijo y así me dejas tranquilo? No, yo no te he pedido eso. Yo te he pedido que ames a Dios, que haga justicia. Un texto hermoso, gracias. ¿Alguna otra cosa? Sí, decía Martín Lutero que en el hombre ocurren dos conversiones, la del corazón y la del bolsillo. Gracioso, Martín Lutero. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar. A las 1:30 empieza nuestro culto. Perdonen, hoy vengo con migraña, así que hoy no es mi día más alegre. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros queremos que tú seas nuestro tesoro. Nosotros queremos adorarte en espíritu y en verdad. Nosotros queremos servirte y seguirte con todo el corazón. Permítenos, oh Señor, que podamos seguir el ejemplo de estos hombres y mujeres de Macedonia que dieron sus propias vidas. Permítenos que podamos mantenernos con estas ideas ahora cuando venga el culto de adoración y que nosotros te adoremos con todo el corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén.